Yo empecé a entrenar con 16 años y a nivel de responsabilidad quizás ha sido de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi vida, porque al final meterte detrás de 9, 10 familias de niños normalmente pequeños cuando empiezas es una responsabilidad muy grande. Cada vez creo más en los entrenadores por etapa. Creo más en los perfiles y que un entrenador o una entrenadora es muy bueno en una etapa en concreto. ¿Qué pasa? Que como hablábamos, que económicamente generalmente los que pagan menos son los equipos inferiores, no se puede trabajar de esa manera porque está muy infravalorado. Hay un hecho que es vital en los partidos cuando miran a la grada. Cuando tú sabes cuando un niño está presionado, cuando en cada acción se gira para ver a su padre o a su madre o su tío o su tía para ver qué le dice. Ha habido un avance, ya te digo, no sé si para bien o para mal, en el que todo el mundo quiere que su hijo juegue mucho, en el que todo el mundo exige, en el que todo el mundo opina, y obviamente tú lo que ves en la jugadora muchas veces es lo que se les transmite en casa, porque hay jugadoras que no tienen conciencia para decir según qué frases. Hoy tenemos con nosotros a dos protagonistas del mundo del fútbol que trabajan sobre el terreno de juego, pero que también pasan mucho tiempo fuera de él. Dos figuras que son esenciales en la gestión y el desarrollo formativo de las posibles futuras estrellas de este deporte que tanto nos gusta. Tengo a mi lado a Aida Uceda, coordinadora del fútbol base femenino del Español. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Hola, Benja. Y por otro lado a Marc Freixas, que es coordinador del fútbol base de la Peña Barcelonista Sin Copas. ¿Qué tal, Marc? Encantado de estar aquí, Benja. Bueno, pues con vosotros trataremos un poco todo lo referente al deporte en cuanto a la gestión y al desarrollo desde la base, así que arrancamos con este segundo episodio. Detrás del gol. Historias que se esconden tras la red. Bienvenidos a este segundo episodio de Detrás del Gol, un podcast en el que debatimos con diversos invitados del mundo del fútbol sobre aquello que no te cuentan de este deporte y que no está en el foco mediático. Aquí no iremos a hablar de resultados de primera división, sino que trataremos la realidad del fútbol modesto y formativo. Ahora sí, Aida, Marc, muchas gracias por venir a los dos. Al final hoy vosotros vais a ser los protagonistas, por lo tanto os voy a pedir que primero os presentéis un poco y nos expliquéis un poco cuál es vuestra experiencia y trayectoria en el mundo del fútbol. Si quieres empezar tú misma, Aida. Perfecto, pues bueno, yo como prácticamente todo el mundo empecé jugando. Al cabo de los años, muchos años, con 21, cuando ya empecé a estudiar, pues me generó una inquietud el poder ayudar a las jugadoras, el poder estar en el día a día, y me motivó muchísimo más estar en ese rol, con lo cual me encaminé por entrenar, dejé totalmente de jugar. Y hasta el día de hoy, que estoy en la coordinación, como bien has dicho, del fútbol base femenino del Español. Mucho trabajo, pero la verdad es que, como siempre digo, una privilegiada de poder dedicarme a lo que me gusta, en un lugar en el que me siento muy a gusto y muy cómoda. Y ese es mi trabajo a día de hoy y mi hobby, se podría decir. ¿Has estado en más equipos aparte del Español? Bueno, como entrenadora sí, y como coordinadora también. Empecé en el Lourdes con 18 años a coordinar un club con 17 equipos en un barrio de Mollet, cerca de donde yo vivo, con muy pocos recursos, con mucha faena, mucha tela que cortar, pero a partir de ahí ya lo compaginaba los últimos años con estar de delegada y de entrenadora en el Español, hasta que, pues con cambio de directora deportiva y responsable de sección en el club, me ascendieron y pasé a ser de segunda entrenadora a ser la responsable del fútbol base. Muy bien. Y en tu caso, Marc, ¿qué es lo que has hecho hasta ahora? Yo llevo 21 años en el mismo club. Empecé en la Peña Barcelonista Sin Copas, que es un club que está en el centro de Barcelona, podríamos decir, en el barrio del Forpién. Es un club que ha ido evolucionando mucho en estas últimas 2 décadas. Es un club donde predomina mucha gente del barrio, gente local, y la verdad que en los últimos años hemos tirado bastante hacia adelante en el tema, sobre todo de categorías, siempre priorizando un ambiente familiar, un ambiente sano a la hora de tener a padres, jugadores y demás personas que intervienen. Y la verdad que con los 21 años que llevo yo en el club, o incluso mi familia, podemos decir que el club ha evolucionado una barbaridad. Desde el año 2004 que llegué yo,
con 4 años ahora, que llevo 4 años de coordinador de Fútbol 7, pues la verdad que hemos conseguido muchísimas cosas de las que estamos todos muy orgullosos. Ahora hablaremos un poco más de todo esto. Para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, Ujú. ¿nos podéis explicar qué es lo que hace un coordinador de fútbol base, su día a día, qué funciones tiene? Explicaros un poco todo esto. Si quieres tú Bueno, misma. para mí el ser coordinador o coordinadora, ¿no? En este caso de fútbol base, es estar en el día a día. Yo hay dos cosas que tengo muy clara para poder tomar decisiones, ¿no? De forma constante, como es un coordinador, pero al final es cada minuto, cada hora. Necesitas conocer, con lo cual conocer es estar, ver entrenos, ver partidos, conectar con tus cuerpos técnicos, y para mí la gran clave es el formar a tus entrenadores y estar en ese día a día para que al final el futuro de todos, tanto las jugadoras como de ellos, sea el mejor posible. Y en tu caso, Sí, Marc. totalmente, totalmente. Estar el día a día es muy, muy importante, ya también por una visibilidad de padres para que tengas un poco un contacto Ujú. continuo con la formación de los chicos, y también la información que te llegan de entrenadores y de padres, si no estás ahí es muy complicado de ver y de tener. Creo que es muy importante también la formación de cuerpo técnico, como ahora decía Aida. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos entrenadores jóvenes, como es la gran mayoría de los clubes de fútbol base de Cataluña, por las condiciones que hay, eso es una realidad. Y tener que formar entrenadores también es una parte muy, muy importante de la coordinación. Y al final, sobre todo, lo que es organización, gestión, fichas, tramitación de licencias, convocatorias, contacto con otros coordinadores para el día a día, cambios de partidos. Bueno, es una tarea complicada, a veces no reconocida, Ujú. de la cual Desde luego. muchas personas no saben lo que hay detrás de un coordinador y de todo lo que tiene que gestionar, y que creo que hay que siempre poner en valor. Ujú. Sí, ahora hablaremos, más adelante comentaremos un poco lo del tema de entrenadores, sobre cómo los buscáis y qué es lo que interesa. Los dos tenéis la misma posición dentro de vuestros clubs, pero es cierto que son clubs un poquito diferentes, ¿no? Ujú. Nivel de exigencia o, bueno, como lo quieras llamar. Y al final os quería preguntar qué representa o cómo afecta para vosotros esto en el día a día, si notáis cierta presión, ¿no? Por parte de quizá alguien superior. Contadme un poquito todo esto. Bueno, yo en mi caso, al final, la exigencia, obviamente, pero en este sentido no sé, Mar, qué piensa de esto. Yo creo que al final, estés donde estés, con este cargo tienes que tener cierta responsabilidad y autoexigencia. Entonces, a partir de aquí, obviamente, pues el club te exigirá una serie de cosas, la gente que está superior a ti te exigirá una serie de hábitos, una serie de protocolos y conductas, pero más allá de esto, creo que cuando tú accedes a este cargo, la responsabilidad viene innata. Entonces, a partir de ahí es hasta donde tú quieras llegar. Y así lo siento yo, estando en el español, y ahora Marc nos explicará cómo. Tienes toda la razón, y yo creo que la palabra es esta, autoexigencia. O sea, creo que cuando tú aceptas un cargo como este detrás de 400 jugadores, o Ujú, si hablamos del ujú, español, una entidad tan grande a nivel catalán y a nivel español, la exigencia te la pones tú mismo. Entonces es importante que sepas dónde estás, y al final es una cosa que también a nivel de responsabilidad aprendes mucho. ujú. Yo siempre digo que desde entrenador yo empecé a entrenar con 16 años, y a nivel de responsabilidad quizás ha sido de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi vida, porque al final meterte detrás de 9, 10 familias de niños normalmente pequeños cuando empiezas es una responsabilidad muy, muy grande que muchas veces cuesta de poner en valor. Ujú. Total. Sí, en el tema de los niños, estoy de acuerdo contigo que es muy difícil gestionar todo esto, ¿no? Hemos hablado de que hay algunas diferencias entre ambos clubs. ¿Qué beneficios puede tener, por ejemplo, estar en un club con la capacidad económica como es la del Español en el cuanto al seguimiento de los niños o las niñas que juegan? Ujú. Bueno, yo, o sea, ahora estamos aquí, pero yo vengo de un club súper, súper humilde, con muy pocos recursos, como decía, y he tocado un poco las dos partes, ¿no? Que ahora tengo suerte, y obviamente pues el club en el que estoy actualmente tiene muchos recursos, tiene una infraestructura muy grande, tiene un estadio, tiene una ciudad deportiva, y como siempre digo, la gran diferencia en la parte deportiva es el poder de selección. Que entonces, claro, ahí sacas un poco de ventaja con respecto a otros clubes, porque por contexto, por historia, pues siempre estás
un pasito por delante, ¿no? Entonces, en las niñas tiene sus diferencias, o sea, tanto en niñas como en familias. Hasta en que los clubes más humildes, pues las familias pagan, ¿no? En este caso, pues, claro, en el español no hay familias que paguen, es una beca completa, estás en un centro de alto rendimiento y se te exigen X cosas. En los clubes más humildes, pues los padres pagan y se exigen otra serie de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que las diferencias van más en esa rama. Luego se les exige, al menos en nuestro caso, hay una exigencia de que nosotros en nuestro proyecto queremos que las jugadoras tengan una serie de hábitos, una serie de valores, y por ahí no nos bajamos. O sea, de ese barco no nos bajamos. Un perfil de jugadora concreto, con una serie de actitudes y comportamientos. A, a nivel académico necesitamos unos requisitos. Entonces, bueno, esa sería un poco yo creo que la diferencia. No sé si Marc igual... Sí, nosotros obviamente no miramos tanto la exigencia académica, que sí, en esta parte. O sea, al final estamos formando personas, aparte de jugadores. De Ujú, hecho, lo más importante es formar a la persona. Después ya si es bueno o mal jugador, pues la vida dirá. total. Pero bueno, nosotros sí es verdad que nuestro nivel de captación es muy inferior a lo de otros grandes clubes. Nosotros, yo siempre lo hablo en pequeñas reuniones que tenemos cuando tenemos que captar a un jugador o cuando nos reunimos con X persona. Nosotros esta pesca de arrastre que hacen muchos clubes de Cataluña y que es una realidad, nosotros es inviable. Es inviable. Nosotros somos las personas que somos, tenemos las manos que tenemos y los recursos que tenemos. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a llamar a 2, 3 jugadores es porque seguramente voy a querer a esos 2, 3 Mm, jugadores con nombre y apellido. No voy a llamar a 5 centrales y el que me venga, pues perfecto. Esto es una de las grandes capacidades que no tenemos. ujú. Y eso, obviamente, delante de otros clubes con mucha más historia, más infraestructura, no tenemos nada que hacer. También te digo, y ya para acabar, quizá no es nuestro objetivo tampoco. O sea, quizá nuestro objetivo es, pues si viene un jugador de la casa a formarlo, llevarlo, y después le sale una oportunidad un poco más grande, pues si tiene la oportunidad, ¿para qué negarle? Ujú. Hemos comentado el tema de los entrenadores hace un momento. En Ujú. vuestro caso, imaginamos que obviamente no solo gestionáis jugadores y jugadoras, sino que también tenéis que gestionar staff técnico, ¿no? Entrenadores, todo este equipo técnico. Y os quería preguntar, que es por donde íbamos antes, ¿qué se busca a la hora de seleccionar un entrenador o una entrenadora de fútbol base? Yo lo primero, y parece una absurdez, o no es una absurdez, pero un tópico, que sea buena persona. Es que para mí es fundamental que sea buena persona a nivel de... Yo obviamente, si vamos a captar un entrenador, antes de decirle, ofrecerle un puesto, va a ser hablar con él y hacer una entrevista personal, más que entrevista, una charla, igual que la que estamos haciendo ahora, para conocerlo, para conocer cómo explica, cómo trabaja. Creo que eso es muy, muy importante. Y después el tema de buena persona va ligado a la responsabilidad. Siempre que vamos a ver un entrenador que nos puede llegar a interesar, si es de fuera del club, pues que sea una persona que llegue puntual, quizá incluso tienes que irlo a ver una hora antes para que llegue a la hora de convocatoria, cómo lleva al grupo, si el grupo es desordenado o si ves que hay eh, capacidades que no acaban de llegar y después, pues sobre todo que tenga ganas de mejorar, porque por dinero nadie lo hace, es absurdo hacerlo por dinero. Yo siempre que empiezan chavales de 16 cadetes juveniles a entrenar, todos te preguntan, ¿y cuánto se cobra? Si tú vienes aquí a O llevan cobrar, te más. estás equivocando, pero Poco. o sea, te estás equivocando mucho. Entonces, es importante esto también tenerlo en cuenta, que las condiciones económicas son las que son y pues tiene que tener un poco de estas ganas internas de querer mejorar. ¿Te has encontrado alguna vez un entrenador que empieza, que has comentado que lo vais a ver una hora antes, ¿no? ¿Alguno que haya desentonado un poco en ese sentido y se os haya complicado bastante? Sí, y sobre todo cuando está en el partido, yo soy el primero, yo soy entrenador también, aparte de coordinador llevo un equipo y seguro que si me grabaran diría auténtica, o sea, saldría un vídeo de barbaridades, pero que si saliera en el Canal Plus seguramente me vetarían. Pero es verdad que cuando lo ves desde fuera y ves un entrenador, por ejemplo, de pre-Benjamín, de Benjamín, decir
alguna cosa, ya te empieza a chirriar un poco. Y ya cuando entras en este aspecto, quizá no es el entrenador que, por mucho que lo haga bien o tácticamente sea un entrenador muy preparado, o incluso ahora se busca mucho la captación de jugadores, sea un entrenador que se mueva mucho, hay otras cualidades que nosotros miramos antes que estas. Ujú. Y en vuestro caso, Aida, ¿qué buscáis en esta selección de entrenadores? A ver, no hay una hoja escrita, ¿no? Esto es como cuando la gente me pregunta, Aida, ¿y cómo fichas a jugadoras y cómo sabes que esa jugadora? No lo sé, son mis ojos. Yo soy muy de sensaciones, ¿vale? Entonces, cuando voy a ver jugadoras, pues lo mismo cuando voy a ver un partido, un entrenador o una entrenadora cuando está dirigiendo. Son sensaciones, a partir de ahí, como ha dicho Marc, que lo comparto al 100%, tenemos un encuentro descontextualizado con ese perfil y obviamente tiene que tener una profesionalidad. Para mí la palabra profesionalidad tiene que ir. O sea, pero da igual en el club que estés, y esto lo explicaba hace unos días también con unos compañeros, el que es profesional de serie. O sea, en el español y en cualquier otro club. Entonces, para mí eso es la base. Unos hábitos, una puntualidad, una presencia a nivel de imagen, una manera de comunicar. Eso sería como la primera impresión, ¿no? Luego entraría ya el tema del currículum, obviamente, y una serie de conocimientos que, como el club exige, pues tienes que tener. Pero si me dices cuál es la sensaciones, o sea, tú ves, igual que lo digo, que como lo veo con las jugadoras y tratamos de verlo y apuestas por esa persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues trabajar y formarlos y hacerlos mejor cada día. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre buscar a un entrenador o entrenadora para un cadete y buscarlo para un Benjamín, por ejemplo? Aquí es importante un detalle que ha dicho Aida del currículum. Al final, depende de qué categoría o de qué equipo pueda llevar, pues vas a necesitar un perfil o otro. Al Ujú, final, un entrenador de Benjamín preferente seguramente sí que tiene que estar con unas capacidades o tiene que tener una experiencia mucho más grande que la de un Benjamín tercera, pero sobre todo ahí en cadetes ya hay una diferencia grande. Lo de las sensaciones es muy importante, se me había olvidado y lo ha dicho muy bien Aida, a nivel de conocer a un entrenador y ver si es capaz de llevar a los jugadores y sobre todo también conocer bien a la base de jugadores, porque un coordinador tiene que conocer a prácticamente todos los jugadores del club. Entonces, si tú sabes que es un grupo más complicado o que ujú. es un grupo que recibe muy bien estímulos, quizá un poco más de motivación, pues seguramente el perfil que vayas a buscar tiene que ser uno u otro. Eso también tiene que adaptarse. Ujú. En vuestro caso, ¿os fijáis mucho cuando son más pequeños o más mayores las niñas? Mira, conectando con un poco lo que ha dicho Marc antes, yo cada vez creo más en los entrenadores por etapa. Es decir, creo mucho o cada vez creo más en los perfiles y que un entrenador o una entrenadora es muy bueno en una etapa en concreto. ¿Qué pasa? Que como, ¿no? Como hablábamos, que económicamente generalmente los que pagan menos son los equipos inferiores, no se puede trabajar de esa manera porque está muy infravalorado. El Benjamín siempre para el chico o la chica que tiene 16 años, 17. Entonces creo que eso es algo que a la larga espero que mejore, pero bueno, lo dejo en manos de todos los clubes de Cataluña y de España. Para nosotros algo diferencial respecto a Marc, por ejemplo, es el trato, porque en el fútbol femenino el 90% es la conexión con la jugadora. Entonces, tanto en benjaminas como en cadetes tienes que tener una parte humana, tienes que tener una manera de comunicar. No es lo mismo entrenar a chicos o a chicas. Yo antes de estar en el español entrenaba a chicos, siempre chicos, y es que todo cambia. O sea, cómo tienes que decir buenas tardes, ves el rostro de la chica y ves que ha pasado algo en el colegio y te tienes que acercar y preguntarle, somos mucho más sensibles, ¿no? Entonces, tanto en Benjamín como en cadete, en nuestra etapa sería el global la conexión con la jugadora y la comunicación con ella. ¿Qué valores le intentáis transmitir a estas jugadoras y a los entrenadores también, en vuestro caso también? Nosotros trabajamos con un proyecto interno dentro del club en el que trabajamos con una serie de valores que son eh, lealtad, ambición, trabajo. Os lo estoy diciendo de memoria porque la palabra es latido y lo voy desarrollando, ¿vale? Identidad, disciplina y optimismo. Estos son los valores que trabajamos todos los meses con todas las jugadoras del club. Obviamente el respeto creo que forma parte de la disciplina del fútbol. El que haga deporte tiene que tener un respeto a todo componente, rival, árbitro, árbitra, creo que eso es lógico. Y estos valores son los que intentamos dentro del club trabajar mensualmente con todas nuestras jugadoras. Es nuestra idea y lo mismo con nuestros entrenadores, claro.
Y en Por vuestro caso. supuesto. Al final, como decía antes, estamos formando primero de todo personas. O sea, el mundo del fútbol te puede llegar a un año que lo puedes hacer muy bien y puedes acabar en una buena oportunidad o acabar siendo profesional, como hemos tenido casos en todos los clubes, pero al final lo que formamos primero de todo son personas. Y igual que en la escuela, aparte de clases más personalizadas como ciencias y otros conceptos que puedas aprender, primero aprendes a ser una persona y a convivir. En el fútbol es exactamente lo mismo. Y en todas las actividades extraescolares al Ujú. final. Hablando de esta formación, os voy a hacer una pregunta que parece obvia, pero al final es dentro del fútbol hay que hacerla porque hay mucha competitividad. ¿Qué os importa más, ganar o esta formación humana? Aquí hay un poco, obviamente la respuesta fácil son las dos. En el fútbol 11 nosotros a nivel de club sí que lo vemos a nivel muy competitivo, ¿vale? Jugamos en la categoría que es, no son las más altas tampoco, no somos el Barça, pero sí que buscamos la competitividad y ganar los partidos. Pero no creo que una tenga que ir por encima de la otra, creo que son compatibles entre las dos. La respuesta es la respuesta sencilla, ¿no? Ganar es importante, pero antes de todo va todo lo otro. ¿Y en vuestro caso, Aida? En nuestro caso sería formar. Nosotros, bueno, nuestros equipos de rendimiento, que al final, lógicamente, pues con un primer equipo en primera división y un filial que está en segunda ref, esos son nuestros equipos que tienen que competir y que cada fin de semana nos tienen que sacar resultados, pero al final son como nuestro escaparate de cara a todo lo que viene por debajo en nuestra 21, pero todo lo que es femenino CD hacia abajo, optamos por un plan formativo. Sí que es cierto que también tenemos a los equipos en competiciones exigentes en las que tengan que vivenciar la derrota como forma de un aprendizaje, el empate y la victoria también saborearla de vez en cuando, porque siempre sienta bien. Pero entiendo la postura también de Marc y entiendo porque al final yo, estando en otro club, necesitábamos tener ciertas categorías para que sea un reclamo para atraer a jugadores. Entonces lo comparto y lo entiendo estando en otro club, claro. Es que seguramente una te lleva a la otra. O sea, lo de las categorías hoy en día, no sé, quizás se nos ha ido un poco la mano en todo 100%. a nivel de fútbol base, pero las categorías te llevan a que tú has formado buenos jugadores. Entonces es causa-consecuencia. Ujú, Nosotros, por ejemplo, siendo un club de barrio, como te decía antes, la captación no puede ser muy grande, la formación no se ha llevado a buenas categorías. Entonces eso es un valor añadido que tienen los clubes de barrio. Como antes hablabas del Lourdes, seguro que ajá. lo teníais en ese aspecto. Que si tú un jugador te llega desde la base y te llega hasta juvenil, por ejemplo, nuestro juvenil A, no sé si te hablo de que 11 jugadores de 18 llevan desde pre-Benjamín en el club. Y esos que han hecho todo el camino, han subido muchísimas categorías, han competido, han ganado, pero también han aprendido. Ujú. Es causa-consecuencia. Está claro. En cuanto a esta competitividad, ¿qué opináis de los entrenadores que también ejercen una presión extra a los niños y a las niñas? Depende en qué edades, está sobre medida. Está, bueno, se va de cualquier canon de normalidad. Por ejemplo, yo me he encontrado entrenadores prebenjamines que ponen un cuarto a su peor jugador para que no resten. Prebenjamines hablamos de niños de 7 y de 8 años. Entonces, hay que Pero poner... una pregunta, un cuarto no se puede, ¿no? No, un cuarto no se puede. Vale, Aquí apunte. no sé si lo saben, pero Benja es árbitro. Entonces, Un cuarto y se hace lesión al segundo para que no sí, juegue más. o de portero, o lo ponen de La portero. lesión es muy típica. Y la No, del, que está lesionado tal. Sí, sí. Sí, no tiene Y la nada. del jugador de la que lo ponen de portero y en el segundo cuarto es el delantero y te mete 5 goles y dices, pues este chaval no era el portero. No, bueno, se ven auténticas barbaridades en algunos clubes. Yo creo que el fútbol 7 sí que tiene que ser lo más formativo posible y el resultado da un poco igual, siempre y cuando se aprenda alguna cosa. Si tiene que ser un resultado de 20-0 y de ir a pasar el rato, pues creo que tampoco es bueno para ellos porque aprenderán unos hábitos que no son correctos. Pero, bueno, al final el fútbol 7 tiene que ser formativo y algunos entrenadores, la verdad, que viven sobre medida un poco las expectativas que se crean. Ujú. Bueno, siempre hablo de nuestro caso, obvio. Para poder evitar este tema de gestiones, los partidos más tensos o que siempre jueguen pues las mismas y demás, nosotros ya
me dedico a esto y me puedo dedicar 24 horas al día, que también es un punto importante, ¿no? Entonces, como no me pierdo hilo, no me pierdo entreno, no me pierdo partido de mis equipos, estoy bastante al día de temas, pues minutos que juegan todas nuestras jugadoras. Entonces, cuando hay algo que es incoherente, ¿no? Pues estamos ahí para poder gestionarlo. En cualquier caso, creo que, como ha dicho Marc, se nos está yendo de las manos el tema de que niños prebenjamines, 6-7 años, no jueguen porque son peor o menos buenos que otros jugadores. Para mí, yo siempre digo lo mismo, pagan todos lo mismo. Entonces, si todos pagan lo mismo, no que todos jueguen lo mismo, porque sí que hay un tema científico de que por minutos, pues equipararlo igual es imposible, pero sí que creo que todos estamos en el mismo derecho y creo que es algo que se tiene que regular desde las directrices de los propios clubes, igual que tratamos de hacerlo nosotros, que yo no me quiero poner de ejemplo de nada, pero sí que tenemos que estar un poquito encima de eso, porque al final todo el mundo tiene que tener una oportunidad para jugar y tiene que tener un espacio y un club donde poder jugar. Totalmente. Competir a buen nivel a estas edades implica directa o indirectamente una presión muy grande para los niños y las niñas. Y esta presión puede venir de varias vertientes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, desde el club, de los propios niños o niñas hacia ellos mismos o de los padres. En el caso de los padres, vosotros que lo vivís de cerca, ¿cómo es esta presión añadida que le ponen a los padres, a sus hijos o a sus hijas para que lleguen lejos? Te Yo- encuentras un poco de todo, te encuentras un poco de todo. Es verdad que la proporción, yo siempre hablo mucho de mi padre porque mi padre era totalmente ajeno a qué pasaba o realmente es que ni le importaba. Mientras sus hijos hicieran deporte y se lo pasaran bien, ya estaba un par de horas haciendo extraescolares. Esto ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Las presiones que reciben en casa obviamente es muy complicado de controlar. Puedes hablar un poco más con el niño. En edades más formativas es más complicado porque un niño Benjamín, pues seguramente no te explicará que su padre habla con él en casa y le dice que no la tiene que pasar, que tiene que meter 5 goles. Es verdad que casos así, que pueden ser bastante extremos, nosotros en nuestro club particular no tenemos, o son contados con una mano, pero existe y es importante tratarlo. Yo soy un fiel defensor de la comunicación con el propio niño. Obviamente siempre con la supervisión de los padres, porque a veces pueden pasar cosas, pero a veces un niño en privado a un entrenador le tiene más confianza que a muchos de sus profesores, amigos o incluso familiares. Y hablando con ellos en privado te encuentras muchas situaciones que te ponen un poco en alerta y sí, en algún momento pues nos hemos tenido que reunir con padres para ver un poco cuáles eran los mensajes que transmitían en casa, intentar que los jugadores jueguen lo más tranquilos posibles, porque esto sí que yo lo puedo decir desde mi experiencia como jugador o como entrenador, pero sobre todo de experiencia de lo que he visto. Un jugador juega mucho mejor estando relajado, estando tranquilo, que no estando presionado. El porcentaje de jugadores que con presión juegan bien con los que sin presión juegan bien, creo que es muy superior de los que no sienten esta presión tan exhaustiva. Desde tu experiencia, ¿cómo lo vivís? Los padres son el papel más importante para nosotros, para nosotras. Es el papel más importante porque al final son las personas encargadas, ¿no?, de traer a las jugadoras al club, eso está claro. Y obviamente es el más importante porque conviven con las jugadoras muchas más horas que las que pasamos nosotros con ellas. Entonces, los padres o la sociedad hoy en día ha avanzado mucho. El para bien o el para mal, que cada uno juzgue y que cada uno valore y piense cómo estábamos antes con el papá de Marco, cómo estaba con mi padre cuando jugaba, que mi propio padre era el que le decía al míster, saca a mi hija que vamos a perder el partido. Le decía, sácala, que vais a perder el partido, ¿sabes? Entonces, bueno, ha habido un avance, ya te digo, no sé si para bien o para mal, en el que todo el mundo quiere que su hijo juegue mucho, en el que todo el mundo exige, en el que todo el mundo opina. Y bueno, creo que tenemos que seguir por la línea de intentar educar a los padres, al menos intentarlo. Entonces, de decir, hay una serie de normas, hay una serie de conductas en cualquier club, esto creo que es aplicable a todos, y obviamente tú lo que ves en la jugadora muchas veces es lo que se les transmite en casa, porque hay jugadoras que no tienen conciencia para decir según qué frases. Entonces, claro, a mí hay alguna jugadora que me ha llegado y digo, A wow, ver. ¿en qué momento has crecido y tienes Sí, 35 años, sí, no? sí, sí. Entonces, bueno, es lo que os digo. Para mí es un papel fundamental y es un papel que tenemos que educar y que tenemos que, pues,
como decía, tengo tiempo o tenemos tiempo y tenemos que estar ahí encima para bueno, gestionarlo de la mejor manera posible. Pero sin duda tienen un papel importante, al igual que difícil. ¿Os encontráis a muchos padres que se creen que sus hijos o hijas van a ser el próximo Lamine Yamal o Aitana Bonmatí? Claro, Sí. siempre lo sabrán. Siempre lo sabrán. Siempre lo sabrán. Y realmente no sé si es más o menos ahora, pero bueno, siempre tanto no como mi hijo va a ser Messi, se tiene que ir del club porque no valéis y otro club me quiere y demás, sino más el tema de minutos. El tema de minutos lo decía antes Aida y todos los padres, porque mi hijo juega 2 cuartos y el otro 3, y siempre entras en comparaciones que a veces es complicado de gestionar y de explicar, porque una decisión técnica ha sido una o ha sido otra, cuando lo que quiere el entrenador siempre es lo mejor para el niño y para el equipo. Esto es lo que os iba a preguntar. ¿Qué tratos tenéis con los padres o las familias? ¿Cómo funciona desde el club la comunicación que tenéis con ellos? Bueno, yo me considero una persona muy próxima dentro de la proximidad que puedo tener y que quiero tener. Al final es algo que tú decides, entonces soy próxima y ellos siempre tienen mi número para cualquier cosa que pase con las protagonistas, que para mí las protagonistas, a pesar de la importancia que tienen los padres, son las jugadoras, pero bueno, sí que hay cierta distancia porque al final por contexto somos los que tomamos decisiones de forma constante, como decíamos al inicio de la conversación. Entonces, bueno, mientras las jugadoras estén en nuestro club, para mí son todas las mejores y son todo lo mejor y necesito lo mejor de ellas. Y para mí lo mejor de ellas es tener esa conexión con las familias, es súper importante. Pero existe esa distancia por profesionalidad y porque al final creo que no puedo ser amiga de ningún padre. Entonces, ese es pero es mi opinión y Sí. en el Lourdes ejemplar funcionaba de la misma manera. Sí, y en nosotros la Peña estas sin copas, parecido. Parecido igual. Yo sí, siempre hemos tenido un poco de diferentes, no sé, personas a las que fijarte a nivel de coordinación. Yo he tenido coordinadores donde no aparecían con padres y si se encontraban un padre mejor evitarlo, sacaban el móvil y empezaban a ver si le habían recibido un mensaje. Yo intento no ser esto, ¿vale? De hecho, tenemos la coordinación tanto de fútbol 7 como de fútbol 11, algunas horas liberadas, algunas tardes, por si tenemos que agendar reuniones personales con los padres, porque hay temas que quizá mejor tratarlos cara a cara que no tanto por vía WhatsApp. Mi teléfono también, de hecho tengo dos números, uno el personal, porque si no es imposible Lo separar tienes la vida personal explotado. con la vida del fútbol, y tienen los dos teléfonos, uno para emergencias y otro para situaciones que quieran comentar, siempre disponible. Es verdad que cuando tú trabajas, no sabía que Aida se dedicaba al 100%, la verdad que esto seguro que es una ayuda a nivel de conciliación, porque siempre se habla mucho de conciliación, pues la verdad que es muy complicado conciliar el trabajo. Yo trabajo también paralelamente y tengo que liberar unas horas de 5 a 8, de 5 a 9 para intentar estar ahí, entonces siempre de esta franja de horas, pues intentar estar por y para los padres. En el fútbol base, no todos los niños o niñas sirven y no todos llegan. Marc, en vuestro caso, ¿cómo gestionáis? ¿Qué a niños sin nivel o a los que, por lo que sea, no se les da bien el fútbol? Y explicarle a un padre que está pagando una cuota que su hijo no puede jugar más minutos. No, yo creo que todo el mundo se merece jugar al deporte que quiera. Ya es paralelo esto al fútbol. Si hiciera vóley, pues exactamente lo mismo. Creo que todo el mundo tiene que jugar en el nivel que le corresponde y a partir de ahí ir mejorando. Y nosotros intentamos siempre nosotros obviamente tenemos un límite de espacio, horas y de capacidad de gestión de equipos, y obviamente cada año se quedan muchos jugadores fuera de entrar en el club, pero intentamos que todo el mundo que quiera jugar tenga su espacio. Que después tienes que hacer un equipo más, una letra más, porque va por letras A, B, C, D, y tienes que hacer un E, pues si tienes jugadores, tienes la capacidad de gestionarlo y tienen el espacio de entreno y de jugar, ¿por qué no? Yo creo que se lo merece todo el mundo, y todo el mundo que quiera entrar en la Peña Estas Sin Copas tiene opción. Que después haya sitio o no, pues ya llegamos a los límites que llegamos. Obviamente, para poder jugar, ¿no?, y estar federados, tienen que pagar una cuota, ¿no? ¿Se puede saber cuál es el precio en el Sin Copas?
específicamente? Sí, la cuota, te hablaré del precio general de año, sin ropas, sin packs y historias que añadimos los clubes, del cual seguramente recibimos mucho menos de la que la gente se piensa. La cuota media del Sincopas ahora mismo está en unos 680 euros al año, ¿vale? Unos Ujú. 650 en edades prebenjamines y benjamines, y vamos sumando unos 15-20 euros cada 2 etapas hasta llegar a juveniles, que creo que el máximo son 685. ¿Vale? Esto se pagan, bueno, si te quieres te lo digo, ¿eh? Fraccionado, Te tendría que haber a traído la hoja de tocateja. inscripción y todo, que creo que la tienes en casa. Son 3 cuotas trimestrales y una cuota de inscripción / renovación. Depende del jugador que llegue nuevo o el jugador que renueve. Y después hay tema de ropa de partido, entrenamiento y esto que se llaman paseo y demás, que bueno, que de verdad la gente se piensa que de los 180 euros que vale el pack nos llevamos 179 y el otro euro es para la marca, y creo que es mucho al revés, que creo que los padres no lo acaban de entender a veces. Bueno, al final toda la gestión de un club conlleva mucho dinero. O sea, Sí, lo que conlleva más dinero obviamente es los que pagamos campo, alquiler de campo. Esto sí, la, sí, esto la es gente una lo tiene que locura. relacionar igual que tú vas a jugar a una pista de pádel y pagas un alquiler de la pista, pues con el fútbol es exactamente lo mismo. Las entidades que disponen de la gestión de campo o que es una instalación privada, pues este gasto no lo tienen. Nosotros de campo tenemos una inversión muy, muy grande al año, y después sobre todo arbitrajes, porque esto también mucha Se gente paga. no lo sabe, se piensa que los árbitros, no sé, cobran del aire o Que son alguna cosa, gratis. Son gratis, los pone no, las pone la federación y los paga y la ya está, federación, exacto. y los clubes cada partido pagan al árbitro y después entrenadores los sueldos. Y esto es un gran... las 3 grandes bolsas, y después hay, bueno, pues si tienes unas oficinas, el alquiler, bueno, gastos más superfluos. En vuestro caso, Aida, ¿cómo se gestiona todo esto? Has comentado que las jugadoras no pagan. ¿Esto siempre ha sido así? No, el fútbol, por suerte el fútbol femenino hemos avanzado. Hace años sí que se pagaba en el español, te hablo. Hace años sí que las jugadoras pagaban por jugar en el español. Hemos avanzado, estamos avanzando, mejor dicho, y a día de hoy no paga ninguna jugadora. Aún así, 680 me parecen poco, pero al final los padres se les olvida que de esos 680 tienes que pagar 10 horas semanales a un entrenador por formar a tu hijo. Ya no solo Mm. futbolísticamente, sino personalmente. Entonces, cualquier precio me parece poco, pero no entraríamos en el debate de que el mundo del fútbol, el deporte, creo que en general Sí. los padres lo tienen muy infravalorado. Totalmente. Al final, también lo cuento, si de mi sueldo tuvieran que salir, no sé, si lo partimos en 10 meses, 68 euros por mes, pues quizá lo valoraría de otra manera. Pero cuando estás dentro y ves un mes que no llegas y tienes que evitar algún pago quizá un poco más grande para pagar a los entrenadores más jóvenes y que tengan su sueldo, pues te das cuenta de lo realmente lo que factura un club y las necesidades que hay. Y al final nosotros, esto ya es plano personal, nos vemos muy asfixiados un poco por el tema de espacio de campo. Nosotros jugamos en una instalación que se comparte con 6 entidades diferentes, de las cuales van desde equipos amateur hasta equipos de fútbol base. Nosotros, por suerte, podemos decir que somos el club del barrio que tiene más jugadores, que ahora llega a unos 430, 440, contando la esculeta. Y la verdad que estamos muy, muy contentos, pero nos vemos con una limitación de espacio de campo que cualquier persona que pase por la calle Marina o por la calle Sardeña de lunes a viernes de 5 a 8 lo verá. O sea, Sí, sí. es una cosa que es real. Totalmente. Perdona, que me queda una cosa que has comentado del tema que las jugadoras antes sí que pagaban. Ujú. En el caso de los jugadores, ¿ellos pagaban? Esto intento no saber mucho del masculino. Vale. Problemas No, era fuera, cu- problemas Inte- fuera. Era Intento curiosidad solo, ¿eh? desmarcarme absolutamente de lo que pase en la... No, no, supongo que no. Porque claro, el fútbol masculino siempre ha sido, o sea, al final siempre ha sido, bueno, es el deporte nacional, el fútbol. Con lo Sí. cual ahí imagino que no pagaban. Quiero imaginar y os lo puedo confirmar que no pagaban. Pero bueno, la mujer seguimos evolucionando, No, sí, estamos ahí, eso es lo importante. estamos ahí. Os quería preguntar también, hablábamos de la presión de los padres sobre los niños. Ujú. ¿Cómo manifiestan los niños o las niñas que vosotros veáis en su día a día esta presión? Si se sienten intimidados, ¿cuáles son los efectos que vosotros podéis ver en ellos? Ojo de halcón, ¿no? El mismo ojo que ficha jugadores, hay jugadoras y ficha entrenadores y entrenadoras,
lo ves, yo lo percibo. Yo veo si una niña está mal, si una niña ha pasado algo, muchas veces las propias conversaciones con padres. O sea, tú puedes hablar con un padre, yo en la reunión me siento para fichar a una jugadora y yo ya veo qué sinergias me transmite, sensaciones y un poquito de feeling, no necesitas mucho más. Entonces, bueno, como yo tengo la suerte de dedicarme a esto, es que conozco la familia, me sé el nombre del padre, de la madre, de la niña, dónde vive, cuántos hermanos tiene, qué estudia, cómo le van las notas. Con lo cual, tengo una radiografía expresa de cada jugadora. No tengo 400 y pico, tengo 150, son muchas menos. Pero la gestión, al final, nosotros vamos sinceras, vamos al grano. Hay algo que no está funcionando, sentamos a las familias y le damos nuestra opinión como club, lo que creemos que está pasando, cómo creemos que debemos proceder para mejorar el rendimiento de la jugadora y sobre todo que ella se sienta más a gusto y vamos en ese plano. Creo que es lo mejor, ser sinceros, presencialmente como hemos compartido anteriormente, sentarnos con la familia, mirarnos a los ojos y buscar el bien común que es la chica. Y en vuestro caso, Marc, Yo lo noto, creo que es muy importante el tema de sensaciones, de estar presente. Hay un hecho que es vital en los partidos cuando miran a la grada. Cuando tú sabes cuando un niño está presionado, cuando en cada acción se gira para ver a su padre o a su madre o su tío o su tía, para ver qué le dice. Y ahí intentamos controlarlo mucho. Es una de las facetas más complicadas que yo encuentro como coordinador. Es una de las facetas también que al final te acaban agradeciendo más, sobre todo el entorno del equipo, porque cuando tú estás en un campo y de repente escuchas un padre que le dice una directriz al niño que normalmente, no sé por qué, pero es contraria a lo que le dice Sí. el entrenador, pues seguramente después se tiene que gestionar esto. A la larga funciona muy bien, porque el equipo y el padre nota cómo el club está por él y ve que quiere que mejore el niño. Pero muchas veces la sensación más de si el niño está presionado o no se ve en los partidos cuando un niño mira la grada. Yo, perdona, Benja, Sí, sí, sin algo problema. que nosotros hacemos al inicio de todo, en las reuniones iniciales, reunimos a todas las familias de todos los equipos y preguntamos siempre si hay algún entrenador en la sala. Entonces no sale ningún entrenador porque ya sabemos que ninguno es entrenador, son profesores, polis o otros oficios. A todos te dicen, ¿no? Lo típico de es que yo he jugado muchos años a fútbol. Sí. Bueno, ya, todos hemos jugado a fútbol, en menor o mayor categoría todos hemos jugado a fútbol. Entonces a partir de ahí yo creo que el primer día ya es un pum, aquí manda el club y esto es lo que hay. Entonces siempre se les advierte que decisiones técnicas a los que saben. Entonces, los que saben son los que están dentro del club, como coordinadores, como directores deportivos, como entrenadores, entrenador auxiliar o el rol que tengan. Y yo creo que esa carta de bienvenida, ¿no? Esa carta de presentación, dices, ostras, aquí, ojo, cuidado, que vienen curvas si me paso un poquito de este límite. Entonces, es algo que solemos hacer. ¿Disponéis de una persona que os ayude, ya no tanto en decisiones técnicas, pero sí en el trato personal con las niñas? Una persona que trate del área personal de las niñas cuando tengan un problema o cualquier cosa de este tipo. Nosotros en el cuerpo técnico tenemos una persona que se encarga de la gestión en cuanto a hábitos, valores, si le pasa algo, si está mejor, está peor, puede hablar con ella, si se lesiona mismo, pues la acompaña a la clínica. Sí, tenemos una persona que se encarga solo del cuidado de las jugadoras y luego pues el refuerzo mío siempre en todos los entrenamientos también. Lo nuestro, obviamente, es un extra de los dos entrenadores que van cada cuerpo técnico como mínimo, que esto sí que intentamos que sea, bueno, intentamos no, todos los equipos tienen dos entrenadores, es un añadido que va en sus 10 euros extras al mes, pues va a la gestión de niños, de muchas cosas que no se ven, pero es inviable para nuestro poder, no solo económico, sino de personas, de grupo, tener personas tan dedicadas a una función exclusiva. Ojalá Ujú. se llegara algún día a tanta especialización. La presión que viven los niños y las niñas, bueno, y que se respira en un campo de fútbol, provoca cierta violencia en el fútbol base.
¿Vosotros con qué episodios os habéis encontrado en este aspecto? Uf, yo muchos. ¿Personal me preguntas? Sí, en partidos. Bueno, a mí menos, creo que pegar, me han hecho de todo, creo. A mí me han escupido, me han tirado cosas, me han agarrado, yo me iba al vestuario, me agarraron de la pechera, que se llama. Sí, ha pasado de todo, ha pasado de todo. He visto de todo y la verdad que mucho, no sé, yo trabajo en una empresa que gestiona escuelas, ¿vale? Escuelas privadas y muchos me preguntan, bueno, mi hijo quiere empezar a hacer deporte, fútbol, tal, ¿cómo lo ves? Yo les diré que es el deporte más bonito, pero a nivel de padres y de agresividad es el peor. Yo creo que es el peor, no sé, seguro que me vendrá otra persona y me dirá que ha visto tal situación y que eso es insalvable. Pero yo lo que he visto en un campo de fútbol y lo que me ha pasado con 16, 17 años, no se lo recomendaría a nadie, a nadie. Ujú. En vuestro caso, Aida, no sé si preguntarte también has visto Casos más tantos extremos, casos. decía, obviamente, con 16, 17 años ganar un partido en el último minuto es la mejor sensación que te puedes encontrar, pero te digo de casos extremos. Yo es el mejor deporte del mundo, pero mis hijos espero que no lo hagan. Es ese punto, ¿eh? Espero que hagan, no sé, que hagan natación y que hagan otra cosa. No, a ver, hemos visto de todo. Yo sí que me gustaría, pues, algo que vivimos. Desgraciadamente, cada partido que jugamos en Liga de Chicos, tenemos 4 equipos que compiten contra chicos de forma regular. Queda mucho camino por hacer. O sea, comentarios en la grada, que es que volvemos a lo mismo, ¿no? Que lo peor de controlar es lo que pasa externamente. Comentarios en la grada de esta niña que se vaya a fregar, si les dan una patada y lloran que no jueguen contra chicos. Este es el nivel que tenemos que encontrarnos día a día. Es triste, pero yo creo que nos hace más fuertes. O sea, intento sacarle la parte positiva a todas y así se la traslado a las chicas. O sea, esto es algo que nos vamos a encontrar. Desgraciadamente hemos dado pasos, pero no tantos como necesitamos. Y toca seguir remando las que lo hicieron en su día, las que estamos ahora y las que vendrán. Con lo cual, vivimos, esto es algo normal en nuestro día a día, episodios de pegar y ya no entraremos. O sea, ¿Dirías que en el fútbol masculino se vive más violencia que en el fútbol femenino? sí, porque hay más gente. O sea, claro, en proporción es un tema de estadística. Claro, es un tema de estadística, hay mucho más. Pero el fútbol femenino es diferente. Entre femeninos es diferente. Y yo digo que nos estamos acercando al mundo masculino y es una de las partes que más miedo me da. Nos estamos acercando en cuanto a pues todo el tema de representantes, el tema de padres que se creen que su hija no va a ser la nueva Balón de Oro y le va a sacar de la pobreza. Sí. Es complicado. Yo ya te digo, creo que tenemos que avanzar y que estamos avanzando, pero si vamos a avanzar para parecernos al masculino en según qué cosas, que Dios me libre, espero no verlo. Espero no verlo. Tenemos datos de la Federación Catalana de Fútbol que apuntan que el fútbol femenino ha crecido exponencialmente en los últimos años. Desde la temporada 2014 a 2015 hemos visto que el número de equipos femeninos federados ha crecido un 194%. Ujú. Para que nos hagamos una idea, en el 2014-2015 habían 486 equipos femeninos y en la última, en la pasada, en 2025, se registraron 1.427, con un total de 24.423 licencias femeninas. Ahora bien, ¿vosotros a qué creéis que se debe esto, este aumento? Bueno, a crear referentes, a darle visibilidad, a que salen los medios de comunicación, de que sale en la tele pues ver un partido de fútbol femenino y de que se empujó, ¿no?, este estigma que había de que las chicas no podían jugar a fútbol y de que esto era de hombres, y han ido destruyendo barreras, muros, y esto cada vez, pues, no va a parar. Ahora ya no vamos a parar. Sí que es cierto que, bueno, ahora si me preguntas en mi faceta de coordinadora, te digo que hay mucho volumen que queda todavía por alinearlo en cuanto a niveles, ¿no? Porque sí que vemos muchas chicas y nosotros en nuestra área de scout vemos, no sé, igual 6.000 niñas, 7.000 niñas al año, y nos queda ese trabajo de generarlo por niveles. Pero vamos, ver niñas de 8 años, 7 años jugando a fútbol, para mí, que yo empecé con 12 años y que a mis padres era impensable que Aida jugase a fútbol, y eso que mi padre se dedica al mundo del fútbol, ¿quién lo iba a decir? Es una maravilla.
Totalmente, totalmente. Nosotros desde nuestro club hace 2 años, fue un proyecto personal mío, en el segundo año de coordinación, fue de empezar la etapa de fútbol femenino, intentar tener un equipo en prebenjamín, benjamín y alevín, uno para cada etapa de fútbol 7, y después quizá cuando fueran subiendo, pues si la misma generación vemos que tenemos espacio y que tenemos capacidad de tener infantil, pues seguir con ellas. Ahora ya es la tercera temporada que lo hacemos. Es verdad que pre-Benjamín y Benjamín nunca hemos conseguido un equipo entero. Hemos conseguido máximo 6 niñas en el año de Benjamín y la pusimos en una federación paralela, podríamos llamar, que no es Federación Catalana de Fútbol, sino es la Liga de ACDEA. Y la verdad que los resultados son súper positivos. Y el alevín femenino ya son 3 años juntas, la generación 2014-2015. Y puedo decir que estoy súper orgulloso de cómo juegan, de lo que han mejorado. Siempre hablamos a final de año de los jugadores o jugadoras que más han mejorado. Yo creo que pondría la mitad del equipo de femenino, del alevín femenino que tenemos, porque son unas auténticas referentes a la hora de visibilizar que en nuestro barrio no había ningún equipo de fútbol femenino en un radio de quizá 4 kilómetros, y podemos decir que somos el primer equipo del Forpien que creó el equipo de fútbol base femenino. Y eso creo que es importante, creo que son muros que se han derribado y estoy muy de acuerdo, esto no va a parar. Y creo que cuanto antes los clubes pequeños o de barrio lo acepten, antes habrá todos los cambios que se necesitan. Te quería preguntar sobre esto. Comentas que fue hace no mucho cuando empezasteis con el tema del fútbol femenino. Siendo una peña barcelonista como el Sincopas, ¿por qué tú comentas que aún no acabáis de formar algunos equipos? ¿Por qué crees que cuesta un poco más? Bueno, cuesta sobre todo tener volumen. Nosotros tenemos muchas chicas que se interesan, que nos vienen a pedir información. Organizamos entrenamientos de pruebas antes de la temporada, ahora ya en mayo o así intentamos hacer unas pruebas para que vean que se puede montar un equipo, y después yo creo que entran muchos temas que durante verano seguramente las familias tienen inputs que quizá no son del todo positivos a la hora de empezar a jugar a fútbol. Quizá ven mucho cómo funciona el fútbol masculino y a algunos padres les puede tener algún tipo de reticencia a la hora de empezar, pero siempre las animamos a que lo prueben, a que lo intenten, y que nosotros, si podemos poner facilidades de montar un equipo entero, yo soy la primera persona interesada en tener un equipo de 10, 11 niñas que quieran jugar, que quieran representar a nuestro club, y que al final todo el mundo, como antes hablábamos de los jugadores con menos nivel, pues las jugadoras también, si tenemos capacidad en los clubes de hacerlo, ¿por qué no? Hablábamos de las barreras en el fútbol femenino, ha avanzado un montón los últimos años, pero ¿cuáles son estos cambios que hacen falta para acabar por romper, ¿no? Porque el fútbol femenino rompa estas barreras y siga creciendo mucho más. Para mí es la apuesta. Al final, la apuesta de los clubes que tengan en el femenino, apuesta obviamente implica en todo, en recursos humanos, en materiales y en económicos. O sea, es así. Por parte de los medios, pues seguir con esta línea de retransmisión, de estar y de darle visibilidad al fútbol femenino, que creo que en ese sentido hemos avanzado muchísimo y todos lo agradecemos, al menos las personas que trabajamos en el mundo del fútbol femenino. Y por parte de los clubes sería esto, seguir apostando y ofrecer un poquito más de recursos, un poco más de recursos económicos, y creo que ese sería la parte fundamental para seguir avanzando. Totalmente. Voluntad de hacerlo. Si hay voluntad, se hace seguro. Yo creo que el volumen que hablábamos antes, que hablaba antes, va a llegar. Es una cosa que es obvia, y que creo que todos los clubes que puedan, porque al final, obviamente, no sé, el club de mi pueblo, que son 500 personas, pues obviamente hacer un equipo de fútbol femenino, pues seguramente a mitad de año se va a deshacer porque no tienen capacidad. Pero los clubes que sí que tienen la oportunidad de hacerlo, creo que es una cosa muy positiva y que es un tren del que todo el mundo se tiene que subir, no tanto por negocio ni historias, sino que creo que todo el mundo merece la oportunidad de jugar. Ujú. Para cerrar el episodio de hoy, que ya vamos acabando, os tenemos preparado un pequeño quiz de 4 preguntas para poneros un poco a prueba los dos. Yo no he estudiado. Y vais a tener que responder básicamente de forma rápida, ¿vale? Vale. La primera pregunta Verás. es, ¿qué equipos? No mires, ¿eh? No leo. No Soy leo. miope yo. O sea, Vale. ¿Qué equipos forman parte del top 3
de la clasificación histórica de Primera División Femenina hasta la pasada temporada 24-25, ¿vale? Tenemos respuesta A, Athletic Club de Bilbao, Barça y Atlético de Madrid. B, Barça, Levante o Athletic Club. C, Barça, Athletic Club o Español. O D, Barça, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barça. ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? Vale. ¿Cuáles son los equipos que han formado parte del top Igual 3? me echan, ¿eh? Si fallamos. Ostras. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, me ofrecéis aquí un trabajo y ya está, y me vengo con vosotros. Es difícil la pregunta, ¿eh? O sea, hay que investigar bastante. Sí, no, hay que tirar, Bueno, hay que tirar. hay Yo que creo que investigar. dos los tengo, me falta el tercero. Yo, si repites las opciones, Vale, son las 3 primeras clasificadas de todo lo histórico. Las, Vale, las 3 vale. que suman más puntos hasta la temporada pasada. Esta no cuenta. Es A, Athletic Club de Bilbao, Barça, Atlético de Madrid. B, Barça, Levante, Athletic Club. C, Barça, Athletic Club y Español. Y D, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barça. Yo diría la 2. La B Sí. la primera opción era Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club. y la tercera era con el Real Madrid, No. Era con el Español. con el Español. Yo diría la A. Pues es la B. Acertado ahí, da menos mal. Estuvimos muy bien, pero tenemos que volver Sí, a reengancharnos. pues mira, Eso te iba a decir, que Sí, vosotros estáis estuvimos en muy el, bien. en el 5.º lugar. Estuvimos muy bien. A ver si los próximos Hombre. años, ¿no? Que ganamos Copa de la Reina, que entramos subir. en Champions, estamos ahí. Pero tenemos que volver a ello. Seguro que sí. Vamos con la segunda. ¿Cómo se llama la campaña femenina que lanzó la Federación Catalana de Fútbol en la temporada 2017-2018? Tenemos A, Andaban, B, Lluitadora, C, Orgullosa y D, Impulse. C orgulloso, sí, sí. Ahí se acertado los dos. Esta no, Hombre, esta es más reciente, esta Sí, estamos más sí, Esta es más metidos. facilita. ¿De la 17-18 comentabas? Ah, yo lo Sí. recordaba más reciente, no sé por qué. No sé. Sí, 17-18, vamos Bueno. 2-1, ¿vale? Yo recuerdo porque había beca en los cursos de la- y... Sí, se sacaba una pancarta además. Sí, yo ya- Sí, exacto. sí. yo me acuerdo, exacto. sí, Sí, sí. sí. Bien, vamos con la tercera. ¿Cuál es el nombre de la nueva categoría que ha introducido la Federación Catalana de Fútbol en el fútbol base? A, Lliga Elite, B, Superliga Catalana, C, Lliga Principiant y D, Lliga Lúdica. En el fútbol base, En el fútbol base. Liga Lúdica. Lo copio, porque así vamos Ah, 3-2. la habré liado, ¿eh? Qué lista. No, no. Ahora no se vale hacer esto. ya. Luego dicen de las rubias, ¿eh? A verás tú. Bueno, pues sí, es Lliga Lúdica. Vale, sí. esta también era Es que me facililla. confundí porque este año quieren sacar la de Dabutano Dabutan, sí, me aficionat o algo suena. así. Sí, algo me suena La así. esculeta. Quieren Sí. hacer Con esculeta clasificación federado. también. Sí, Buah, y federado. pues... Pero lo de Lúdica, la verdad que le salió un poco el tiro por la culata porque los grupos, había muy pocos equipos que aceptaron y que casaban grupos con el Baix Llobregat. Entonces la escuela, la gente no se está apuntando porque quizá te toca un equipo Claro. en Vilafranca del Penedès. Ya. Y claro, ¿cómo vas a ir a hacer niños de 5 o 6 años a Vilafranca del Penedès? Hmm. Es inviable. Que eso en femenino es muy común, ¿eh? O sea, de Benjamín te Aquí, mueves a todos lados y de totalmente. Alevín... Bueno, lo hemos estado viendo y es complicado. ¿Y qué opináis de lo S15, S16 que han separado todas las categorías? A ver, a mí me gusta, es decir, a mí no sé, Mar, ¿qué opina? A mí es algo que me parece interesante y sobre todo para que los clubes, hablo más de en pueblos, los de al lado no se beneficien tanto de los clubes pequeños, ¿sabes? Creo que en ese sentido, bien. Pero a mí como club ya trabajábamos así, quiero decir, no... Los clubes que ya trabajan así al final no han notado diferencia. Al final solo la diferencia es que un niño de primer año, en vez de jugar en infantil primera, por ejemplo, juega en infantil preferente o en infantil división de honor. Cambia la nomenclatura, si le quieres llamar de esta manera. A mí personalmente gustar no me gusta, porque al final lo que ha hecho es desvirtuar un poco el camino de los jugadores, y ahora esta nomenclatura justamente que para nosotros quizá no es tan importante, para los niños es el fin del mundo. Entonces cuando tú eres un niño que pasa de alevín a infantil y de repente te llama un infantil de división de honor, la gente lo ve como que estás a 2 pasos de jugar en el Camp Nou. Ya, no es así. Y no es así. Hay un trecho muy, muy grande. Entonces estamos desvirtuando un poco lo que era la categoría. A nivel de lo que se veía antes de goleadas y demás, sí que creo que se está solucionando. Y el tema en pueblos, por ejemplo, yo en mi pueblo, como antes decía, que son más de 500 personas, que no se me enfaden, pero tenemos 3 equipos, por ejemplo. Un amateur, un Benjamín y un alevín. Claro, los pueblos de al lado, de Ripoll, por ejemplo, se llevaban, no sé si de 9 jugadores se llevaban 6 o 7. Claro. Y no había ningún problema en nada. Entonces, esto sí al final desvirtúa un poco también el trabajo que hacen en los pueblos.
Bueno, pues si os parece, avanzamos con la última pregunta. Venga. ¿Vale? ¿Cuál es la campaña que existe en la Federación Catalana de Fútbol para combatir la violencia en los campos de fútbol? Tenemos A, cero violencia, B, fútbol català per la pau, C, cero insults a la grada y D, al fútbol para el racismo. La C. Sí, Muy bien. cero insults. Ya no sacamos pancarta, Benja. Ya no sacamos pancarta con los árbitros. A mí eso... Ya no sé qué ha pasado. Cuando era segundo entrenador me gustaba. Era tu momento de gloria como segundo entrenador. Ya no se hace, no me preguntes por qué, pero... Os la dejabais la mitad de Sí, veces en el exacto. Yo creo que es vestuario. eso, para no darle faena demasiado a... Han llegado árbitros sin el silbato al partido. Ah, bueno, Ostras. O sea, no me critiquéis al colectivo arbitral. no, para nada. No somos polémicos. También pasa con las niñas que se dejan las botas alguna, ¿eh? Bueno, el otro día una intentó entrenar con mocasines. Digo, No toca hoy, ¿no? Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este segundo episodio de Detrás del Gol. Antes de irnos, me gustaría que ambos lanzarais un mensaje a aquellos padres o madres que tienen a sus hijos o hijas en categorías inferiores o que están pensando en apuntarlos para que empiecen a jugar a fútbol. Así que bueno, tenéis ahí vuestras cámaras para mirar y lanzar el mensaje de cada uno. Así que quien quiera puede empezar. Un mensaje un poco presidencialista, ¿eh? Yo creo que el fútbol base, el fútbol en general, es el deporte más bonito. Creo que entre todos lo podemos hacer un deporte ejemplar. Falta mucha pedagogía a la hora de controlar algunos comportamientos, pero creo que con la ayuda de todo el mundo haremos el fútbol más grande aún. Mi mensaje sería que apostasen por el mundo del fútbol, que es un deporte súper bonito, te da muchísimas cosas y que se fijasen sobre todo en los entrenadores y las entrenadoras que vayan a dirigir a su hijo, que es lo más importante, y que es tan bonito como ellos también quieran hacerlo. Perfecto, pues nada chicos, ha sido un placer compartir esta charla con vosotros. Os doy las gracias a los dos por venir y compartir toda vuestra experiencia y opinión dentro de este mundo que tanto nos gusta a todos. Y nada, a nuestra audiencia, deciros que os esperamos en los próximos episodios donde continuaremos debatiendo sobre aquello que ocurre detrás del gol. Detrás del Gol. Escucha todos nuestros programas en Spotify y YouTube.